Dios les bendiga, que esta reunión en nuestro video les encuentre a ustedes en la mejor salud, con mucha alegría y gozo, con mucha paz en Cristo Jesús. Es el deseo de mi esposa y de su servidor y para todos ustedes, la comunidad, en la comunión de Cristo aquí en Oklahoma City como fuera de esta ciudad, a todos ustedes que están en muchos diversos lugares, que Dios les bendiga, que estén bien. Sigamos orando unos por otros. Y les pido hasta ahora que vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo del 9 al 12. Y si ustedes tienen su Biblia, yo les quisiera pedir que se quedaran con su Biblia abierta en el capítulo 15. Pero vamos a leer estos versículos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Esa es la calidad del amor de Dios en Cristo a los discípulos. Emana desde el corazón de Dios, emana desde la fuente de todo. Y naturalmente ese amor no es una emoción, sino es una acción de hacer lo justo, de estar en una relación justa con Dios y con el semejante. Por lo tanto, inmediatamente Jesús en el versículo 10 nos dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta relación justa con Dios y con su semejante trae fruto. Versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, que también sea la experiencia de cada uno de ustedes, dice Jesús. Y es interesante notar que Jesús habla de gozo unas cuantas horas antes de ser aprendido, y no antes. Este es un gozo que emana de Dios. Este es un gozo que no lo altera en la experiencia del espíritu, el alma del ser humano, en este caso en la vida de Jesús de Nazaret. Ninguna situación, ningún contexto, nada que uno ve con el ojo o escucha con el oído físico que lo pueda desanimar. Ninguna situación, ningún conflicto. Este es un gozo real que ahora está en Jesús, en el momento en que siente la sombra de la cruz caer pesadamente en su alma. Y en el versículo 12 lo cierra de nuevo todo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esta manera permanecerán en el amor de Jesús, que es, versículo 9, como el Padre me ha amado, es el amor de Dios. Este domingo nosotros hacemos memoria de la entrada de Jesús a Jerusalén, la entrada del Domingo de Palmas. Y hay mucho que debemos de entender en esto, no lo podemos cubrirlo todo, pero veamos en esencia estos versículos como el fundamento que instituye Jesús de Nazaret el Cristo a sus discípulos en el momento de casi ser entregado. Estos son los valores. Esto es lo que va a ser una realidad. La mesa de Cristo, los que se reúnan alrededor de esta mesa, al estar en relación justa, basada en el amor de Dios con Dios y con su semejante. El primero y el segundo gran mandamiento, dice Jesús. Pero en el capítulo 8 hay algo muy interesante. Hay dos declaraciones que hace Jesús. Y esto es muy impactante porque se relaciona a este capítulo 15. En el capítulo 8 hay una intensa discusión de Jesús con los judíos que le escuchan su enseñanza. Y ellos le acusan de quererse promover a sí mismo demasiado. Jesús hace una declaración al rechazar la interpretación de los judíos acusándoles de glorificación de sí mismo.
Y esto está en el capítulo 8, versículo 54. Ellos, los judíos que le escuchan, le acusan a Jesús de promoverse demasiado a sí mismo. Él les dice, pero es que si yo me promuevo a mí mismo, mi gloria nada es. Pero si Dios aprueba lo que mis frutos y lo que es en la manera en la que vivo, entonces Dios glorifica lo que se refleja de mi vida, que es la imagen de Dios. Y en ese sentido, cuando Jesús dice esto, Él está afirmando su relación con Dios de una manera específica, muy íntima. Pero naturalmente los que le escucharon no le entendieron. Inclusive Juan dice en, en su narración que muchas de las cosas que los discípulos mismos que vivían con Jesús, que tenían una relación más cercana con Jesús, no le entendían alguna de sus enseñanzas, sino hasta que después de que Jesús resucita, todo vino a ser aclarado y se acordaron de las cosas que Jesús les decía. Pero esto está en el tema de el contexto de la última cena también, en el capítulo 16, donde habla del Espíritu Santo. Capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. Y en esto Jesús les describe a ellos lo que Juan también comunica a través de su narración de su evangelio, que cuando ellos empezaron a entender las cosas fue cuando Jesús resucita, pero esto es la obra del Espíritu Santo que describe Jesús a sus discípulos en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Obviamente ellos no lo entendían, pero en el capítulo 8, en esta declaración intensa entre Jesús y los judíos que le escuchaban, Jesús hace una declaración muy fuerte. Pero hay otra parte en Mateo 11 en que hace una declaración que conecta con esta declaración de Juan. Vean ustedes, las puse las dos citas juntas. En Juan capítulo 8, 58, Jesús empieza diciendo, de cierto os digo, o como algunos evangelios lo dicen, de verdad, en verdad os digo. En el griego es amén, amén, que esto es una manera de quizás a llamar atención y señala la introducción de una nueva enseñanza, de algo que Jesús va a decir que es muy importante. Y en este caso es la enseñanza culminante de todo el debate que tiene en el capítulo 8 con los judíos que no le entienden y que discuten con él. El núcleo del pronunciamiento de Jesús reside en lo absoluto, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ego eimi en el griego, que se usa de dos maneras en este versículo. En el capítulo 19, lo que conecta con esta porción es que en el capítulo 11 de Mateo, versículo 19, perdón, Jesús está hablando de la venida de Juan el Bautista. Y les habla a los judíos que le escuchan y les dice, vino Juan y ustedes lo criticaron. Le dijeron, mira este hombre que come, es muy rudo, muy rústico. Y luego les dice, pero vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. De todas maneras lo criticaron a uno también. Pero en esta frase Jesús dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Él se relaciona a la sabiduría de Dios en el hecho de que se encarna en su vida, que es lo que Juan conecta con el yo soy. Cuando dice yo soy, habla de lo
de las palabras de Dios a Moisés, yo soy el que soy, o yo soy el que seré en hebreo también, que en relación al ser humano Dios se revela y se conoce más y más, como antes lo dijimos, de gloria en gloria en Cristo. Ahora que andamos en el camino de Jesús de Nazaret, el Cristo. Y yo soy es obviamente la enseñanza que conecta primeramente al prólogo de Juan. En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, y todo lo que fue creado fue hecho por él. Pero en el yo soy, que es el espíritu, la palabra, el aliento de Dios. Y Dios me estaba indicando en esta semana, al reflexionar sobre estas citas, en fin, que cuando uno habla no inhala, sino exhala. El aliento lo despide cuando uno habla. Y en esto nosotros comprobamos el aliento, el ruaj de Dios, el aliento de Dios, el espíritu de Dios. Y esto es lo que conecta a Dios con Jesús de Nazaret. En la sabiduría, el logos, para el griego sabiduría, el discurso, la palabra, el entendimiento, lo que Dios tenía que decirle al mundo a través de la vida de Jesús de Nazaret. Y todas estas citas se conectan entonces de una manera muy directa a la relación íntima entre Dios y Jesús de Nazaret, el Cristo, el ungido. En ese sentido, nosotros tenemos entonces que la primera interpretación de antes de que Abraham fuese yo soy el que soy, dice en Génesis, el yo soy en lo absoluto, ego eimi, el yo soy, hace de los dichos de yo soy en Juan, que se conectan con ellos, el absoluto ego eimi, como la identificación de Jesús con el nombre de la divinidad yo soy. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Juan. El Cristo yo soy, el ungido. Y en estas porciones nosotros tenemos estas citas. Entonces, en Juan 15 contiene el último dicho de el yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. E introduce la metáfora fundamental de la vid y los pámpanos. Y en esta es en la manera en la que los versículos que hemos leído en el capítulo 15 se relaciona a lo que Jesús les está diciendo. En Juan 15, capítulo 15, del versículo del 1 al 17, viene entonces esta metáfora fundamental de la vid y los pámpanos, similar a la figura del redil en Juan capítulo 10, donde se describe a Jesús como el buen pastor. Y en esencia Jesús está diciendo, esta en esencia es el mensaje de Dios a todos ustedes. Y vean ustedes, a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esto fue en Juan 10, pero en la resurrección. En Juan, hacia los últimos capítulos, capítulo 20 de la resurrección en el Evangelio de Juan. Cuando María llorando lo ve, no lo reconoce. Y le dice, pensando que era el que cuidaba el huerto, si tú lo has llevado, dime, yo llevaré el cuerpo de mi Señor. Pero es cuando Jesús le dice, María. Y ella voltea y le dice, Raboni, que quiere decir en
arameo maestro, maestro. Ella lo reconoce cuando escucha la voz de su pastor, llamándole por nombre, y aquí lo describe. En esa misma manera, esa relación íntima de los discípulos con Jesús y Jesús con Dios, todo regresa a Dios. En Juan capítulo 15, versículo del 1 al 17, se profundiza en el fundamento establecido en el capítulo 13, en el principio del discurso de Jesús con sus discípulos, donde empieza por primera vez a establecer el fundamento de la reunión de esta mesa, la mesa del Señor, donde Él dice, este es mi pan, este es mi cuerpo, este es mi sangre, esta es la copa. Y en esta enseñanza que Él está, y de esta manera, en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 17, Jesús se profundiza en el fundamento que establece en esencia como la razón por la cual todos vienen y se reúnen alrededor de la mesa de Jesús el Cristo, que empieza ese fundamento en el capítulo 13, que es el principio del discurso, la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Y el capítulo 13, versículo 34, está conectado completamente con el capítulo 15, versículo del 9 al 12 que hemos leído, donde Jesús establece el principio fundamental por la cual todos pueden participar en la mesa de Jesús el Cristo, el Mesías. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, vuelve a repetir. Acá en los versículos del 9 al 12 lo describe un poco más, como lo hemos dicho. Y en esta enseñanza a sus discípulos, Jesús se identifica con un símbolo que era fundamental en la antigua tradición judía asignada al pueblo judío. El símbolo de la viña, representada al pueblo de Israel. A la entrada del templo, en la puerta principal, en Jerusalén, había una imagen tallada de una vid. Lo describe Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 7. Habla de una viña como un símbolo del pueblo de Dios. Y lo mismo en esta narración del capítulo 5 de Isaías, describe a Dios como el labrador de esta viña y como lo declara aquí. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Lo declara Jesús. Pero ahora en la comunidad de los seguidores de Jesús el Cristo les dice esto. En la intimidad de su comunión, de su enseñanza con sus discípulos. Entonces nosotros vemos que en el Antiguo Testamento Dios es quien cultiva la viña o el viticultor, digamos, pero también quien la remueve si es infiel. Capítulo 80 de Salmos, versículo del 15 al 16, donde habla del Hijo del Hombre y de su mano derecha, que puede venir y restaurar esta viña. Eso está en los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos ellos lo afirman. Ahora en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 11, el evangelio más antiguo de todos, el primero, presenta la narración de la entrada de Jesús a Jerusalén en el capítulo 11. Y juntamente con la limpieza del templo lo conecta con la entrada y narra el incidente de la higuera estéril en el mismo capítulo 11, versículos del 12 al 14, e inmediatamente le sigue la segunda purificación del templo por Jesús.
Y lo que es interesante de esto está en que este es muy simbólico para Juan en el capítulo del 13 al 17 y en las palabras específicamente que hemos nosotros leído del capítulo 15. Cuando Jesús declara que la presencia de Dios bien está presente en la comunión de su pueblo, en el amor de Dios, como Él les dice, como mi Padre me ha amado, yo os he amado. Amaos unos a otros. En otras palabras, morad en este lugar de justa relación en el amor de Dios, para Dios y para el semejante, que son los más grandes mandamientos. Pero lo que Jesús está haciendo en esta, descrito en Marcos 11, si ustedes se dan cuenta, y esto está en la gráfica que he preparado para que lo veamos más tranquilamente. Marcos 11, entrada triunfal, versículos del 1 al 11, la higuera estéril, versículos del 12 al 14. Y cuando Jesús le dice, te secarás, pues no encontró fruto. Purificación del templo, versículo del 15 al 19. Y la oración de fe y el perdón, versículos del 20 al 26, en referencia a la higuera estéril. Y lo que Marcos está haciendo con el simbolismo de la higuera es que en esencia Dios mueve la comunión de su pueblo con Dios mismo fuera de los sacrificios, fuera de los rituales del templo, y el templo deja de ser de cal y ladrillo desde entonces, el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad de Jerusalén es destruida. La narración del Evangelio de Juan no incluye los eventos de la limpieza del templo, pero declara sus principios, los conflictos de Jesús con las autoridades del templo en su principio, que es lo que Juan enfatiza en el capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En su declaración de yo soy, en Juan 15, yo soy la vid, si ustedes pueden ver este capítulo, y mi padre es el labrador. Uno deberá entender estas afirmaciones del versículo 1 y versículo 5. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. El versículo 5 nos dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esto lo declara esta porción del Evangelio de Juan. Entonces nosotros tenemos que, en ese sentido, cuando Jesús habla de sí mismo como la vid, sus palabras no solo revelan a Jesús mismo, sino que también revelan la interrelación de Dios, Jesús y la comunidad en la vida de fe. Para que esta comunidad sea real, al reunirse tiene que reunirse bajo esos principios, bajo esas enseñanzas de Jesús. La comunidad de la fe, la comunidad de fidelidad. Y todos los tres elementos, labrador, vid y pámpanos, son esenciales para que haya fruto, para que sea real. Y la repetición de su declaración, yo soy, en los versículos 1 y los versículos 5, coloca a Jesús en posición intermedia entre Dios y la comunidad de creyentes. En los versículos 1 y 5 de este capítulo 15 de Juan. Podar en la raíz del griego significa también limpiar. La acción única de Dios, el labrador, es el quien hace esto. De remover lo que no es saludable en uno como seguidor de Jesús, pero más específico, lo que no es real.
porque Jesús les está invitando en los versículos que nosotros leímos a una posición real, genuina, una relación genuina entre uno, Dios y sus semejantes. Que ellos lleguen a esa posición de que como Dios ama a Jesús el Cristo, nos ama a nosotros, por lo tanto nosotros nos amamos unos a otros. Eso es lo que hará esta comunidad real. De tal manera que Dios no solamente limpia, sino que también remueve lo que, no solamente lo que no es saludable en cada seguidor de Jesús el Cristo, pero más específico lo que no es real, lo que no tiene esencia, lo que no es de Dios. La imagen de la comunidad en la vida de Juan 15 es muy profunda. Hay mucho más que entender. No hay lugar para el ego. En una vid las ramas son casi completamente indistinguibles de una a otra. Es imposible determinar dónde termina una rama y comienza otra rama. Todos corren juntos a medida que crecen de la vida de la vid central, de la vida de la vid central. La visión de la vid, la visión de la vida comunitaria en la metáfora de la vid, afirma la unidad de Cristo en la koinonía, que en griego es comunión, en el cuerpo de Cristo, la mesa que tanto enfatizó Pablo a Pedro en Antioquía, a los Gálatas en la epístola de los Gálatas, a los Corintios, como lo hemos visto en los últimos cuantos mensajes. Y a la vez plantea un fuerte desafío a los modelos occidentales en nuestros tiempos, en nuestras culturas, modelos contemporáneos de autonomía, individualismo y privatismo. Es un reto a todo eso. En esencia, presenta un modelo no jerárquico para la iglesia, como sugiere la descripción de una vid y sus ramas. Ninguna rama tiene orgullo o lugar de preeminencia. Ninguna rama puede reclamar precedencia o privilegio sobre ninguna otra rama, como Jesús lo indica en el capítulo 13, cuando les enseña estos principios. Entonces, en esta conversación de la última cena, capítulo 13, versículos 16 y 17. La única diferencia entre los pámpanos es el fruto. Y quien determina esto no son los pámpanos, es el labrador, es Dios. Y por lo tanto, quien también poda y corta las ramas es Dios. Todos los pámpanos son iguales ante Dios y no hay posición ni rango mayor entre uno y otro pámpano, en ninguna manera. Esta es la comunidad de los hijos de Dios. La distinción principal de la comunidad representada en la vid, en Juan 15, capítulo 15, no se encuentra en las características y ni aun los dones de sus miembros. Es muy importante. La marca principal de esta comunidad de fe es amar como Jesús ama, porque Dios le ama a Jesús. Y no en quiénes son los miembros. Solo hay un don en este grupo de creyentes. Esto es traer fruto. Es lo único. Todos pueden hacer eso. Todos pueden traer fruto mientras que permanezcan en la vid. El Cristo, como lo describe Juan 15. El traer fruto es una manera de hablar de las obras de amor que son requeridas de los seguidores de Jesús en el capítulo 14. El verbo tiene el doble significado y eso es de cortar y limpiar, de labrar, de cortar, de limpiar. Katairo del griego tiene el doble significado, tanto cortar como limpiar. Y estos versículos 15 de los versículos 3 al 4, si ustedes tienen su capítulo 15, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros.
como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. De modo que permanecer en Jesús es permanecer en el amor de Dios, es permanecer en la motivación que hizo de la vida de Jesús el Cristo, ¿sí? Estos son esencialmente el énfasis de estos versículos, fundamentado en el amor de Dios, naturalmente. En sus palabras, obviamente, Jesús le está describiendo a ellos su posición y su relación entre ellos, a Jesús, y su relación a Dios. En tal manera que el doble significado de cortar y limpiar significa que en los versículos 3 y 4 se conectan con el significado de lavar los pies de los discípulos, en el sentido de estar en relación con Jesús. En sus palabras del principio de la metáfora de la vid, de permanecer con Jesús, dejar ir sus expectaciones y patrones mentales que no son, las cosas que son ideas del ser humano, y seguir lo que Dios es, lo que Dios está por revelar. Juan capítulo 15, versículo 3, les dice, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Una realidad es como la describe Hebreos capítulo 4, versículo 12, una espada que penetra hasta partir el alma y del espíritu, y limpia, separa las cosas del alma, mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad, el alma, y el espíritu de Dios, y el espíritu que habla al espíritu nuestro. Cuando Jesús dice a sus discípulos, permanecer en mí y yo en vosotros, pronuncia el aspecto espiritual de su relación con sus discípulos. Y la relación de los discípulos el uno al otro. De esa misma manera, un estado de ser en el que Jesús está presente entre ellos. Pero el énfasis no es en una condición o estado místico, no es una experiencia indescriptible, y obviamente es Dios presente, naturalmente. Pero el énfasis aquí no está en ese estado místico, sino en fructificarse. Traer fruto, dice. En esto será glorificado mi Padre, dice. En hacer las obras de Jesús y guardar sus mandamientos. Bien ustedes el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mí, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La vida cristiana empieza en el amor. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Y se lleva a cabo en el amor. Versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en esencia el fundamento es para traer fruto. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El traer fruto y ser discípulo de Cristo es la manera en que Dios es glorificado. Pero el traer fruto no crea al discípulo, sino revela al discípulo. De tal manera que la primera parte del discurso, en Juan capítulo 15, del versículo del 1 al 8, es una exhortación de constancia de fidelidad. O como Jesús lo dijera, hagamos nuestra morada, yo en ustedes y ustedes en mí y Dios en nosotros, en esencia. En esto entonces nosotros entendemos lo que Jesús está tratando de enseñar. Y en este sentido, fidelidad, fe y amor forman una unidad absoluta. La fidelidad del amor. Mi Padre me ama como yo os he amado, permanezcamos en los mandamientos de Dios. La fidelidad de la que se puede decir vivo en amor a Dios. Y a la vez es auténtico cuando guía a uno
al amor de sus semejantes. En el contexto del discurso de despedida, Juan capítulo del 13 al 16, en su jornada a la cruz, Jesús actuó con el corazón, con integridad. Vivir desde la integridad y plenitud de su corazón es lo que nos enseñó a hacer. Es lo que ejemplificó y exhortó a todos a seguir. Y esto es el camino ahora en el que nos encontramos. Oremos juntos en esta hora. Eterno Dios, por algunos lugares en este mundo hoy día vivimos nosotros en conflictos y guerras. Y realizamos, oh Dios, que en nuestro mundo el pecado construye barreras. Pero la fe de nuestro Señor Jesucristo no respeta fronteras, oh Dios. La justicia y la paz, creemos, oh Dios, reinarán. Ayúdanos, oh Dios, a serte fieles. Oh Dios, tú eres la esperanza en todos los rincones de la tierra. El Dios del Espíritu de todo ser viviente. Escucha nuestra oración por todas y cada una de los seres humanos en todo lugar en este mundo, por todas las razas, las familias de la tierra. Haz que todos los corazones se dirijan hacia ti, oh Dios. Remueve de la gente el odio, prejuicio y desde hacia aquellos. Quita el desdén hacia aquellos que no son de nuestro color, de nuestra raza, clase o creencia, para que alejándonos de lo que nos divide podamos ser guiados por ti hacia un espíritu de unidad en el vínculo de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por nuestros seres amados, por la salud que tú has prometido en Cristo. Pedimos por ellos, oh Dios, y confiamos, oh Dios. Confiamos en ti, Señor, hoy y siempre. Reina en nuestras relaciones y ayúdanos a responder absoluta y plenamente a tu llamado, oh Dios, en todo. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que esta semana sea una semana de paz, de alegría, de gozo, de restauración y plena salud en Cristo Jesús. Estaremos unidos nuevamente. Bendiciones.